Dignidad, límites, humanidad. ¿Qué significan esos términos? Pues bien, 191 estados son partes en los convenios de Ginebra, elementos fundamentales del derecho internacional humanitario o DIH. Esos convenios, ese conjunto de normas, se concibieron para limitar los efectos de los conflictos armados y proteger a los civiles, así como a los combatientes heridos y capturados. Dadas las características de los conflictos armados actuales, los civiles suelen ser objeto de ataques deliberados y la seguridad de los trabajadores humanitarios está cada vez más amenazada. El DIH debe respetarse en toda circunstancia. Las víctimas de la guerra, hombres, mujeres y niños, deben poder beneficiarse, si es necesario, de una acción humanitaria independiente y neutral. Cumpliendo el mandato que le encomendó la comunidad internacional, el CICR se esfuerza por promover el DIH y proteger sin discriminación la vida y la dignidad de las víctimas de conflictos armados. Realiza esa labor en unos 80 países junto a sus socios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El DIH estipula claramente que los civiles y los combatientes heridos y capturados deben ser protegidos de los efectos de la guerra. Esto no solo significa que deben ser protegidos de la violencia, sino también que deben tener acceso a los medios de subsistencia, agua, alimentos, refugio y atención médica. Cuando se cometen violaciones del DIH, cuando la infraestructura esencial está devastada, es fundamental una acción humanitaria independiente destinada a proteger y asistir a los civiles. El CICR trabaja intensamente para ayudar a satisfacer las necesidades básicas, por ejemplo, abasteciendo de agua potable a las personas desplazadas desde Chechenia o distribuyendo artículos esenciales entre miles de desplazados en Colombia, en colaboración con la Cruz Roja colombiana. Es fundamental escuchar a las víctimas y comprender lo que necesitan para garantizar su autosuficiencia. En la medida de lo posible, el CICR mantiene una presencia permanente en las zonas de conflicto armado, ayuda a mitigar el temor de las personas expuestas a los combates y a limitar los peligros que las amenazan. Si es necesario, el CICR se entrevista confidencialmente con las partes en conflicto para garantizar la protección de los civiles. Es muy importante que el CICR pueda mantener un diálogo neutral con todas las partes en conflicto. Por ello, delegados del CICR dialogan con militares, policías y grupos armados a fin de fortalecer la protección de los civiles y de que comprendan mejor la necesidad de una acción humanitaria independiente. También es importante que en la sociedad civil se comprenda mejor el DIH. Por ello se realizan programas para ayudar a los jóvenes a descubrir y aprender los principios humanitarios. Manteniendo su independencia, el CICR se esfuerza por garantizar que los gobiernos y las autoridades conozcan sus responsabilidades en materia de DIH, como con el líder palestino Yasser Arafat y el presidente israelí Moshe Katsav. Aunque estén privados de libertad, los detenidos tienen derechos. El DIH protege a los combatientes capturados, a los prisioneros de guerra, así como a los civiles. En 2003, delegados del CICR visitaron a más de 460.000 prisioneros de guerra y a otros detenidos en todo el mundo, particularmente en Nepal, Ruanda, Colombia y la bahía de Guantánamo. Esta es una parte importante de la labor del CICR. Los delegados visitan a los prisioneros y registran sus nombres. Las visitas repetidas ayudan a prevenir las desapariciones y los tratos indebidos. Mediante un diálogo permanente,
El CICR trata de persuadir a las autoridades penitenciarias para que garanticen condiciones de vida aceptables a los detenidos y respeten su vida y su dignidad. Mantener un diálogo confidencial con cada prisionero es una parte importante de la labor del CICR. El contacto entre familiares es vital. El CICR distribuye mensajes de la Cruz Roja y cuando es posible organiza visitas de familiares. Por ejemplo, el CICR y la Cruz Roja de Filipinas ayudan a los familiares a efectuar su visita anual a los detenidos. El DIH dispone que los prisioneros de guerra deben ser liberados apenas terminan las hostilidades. En Eritrea y Etiopía, por ejemplo, el CICR trabajó para facilitar el retorno en los últimos años de varios centenares de prisioneros de guerra. Con frecuencia, los familiares deben separarse a raíz de un conflicto. Los mensajes de la Cruz Roja dan noticias sobre los parientes cuando los otros medios de comunicación ya no funcionan. El CICR y las sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja distribuyen esos mensajes portadores de noticias y de esperanza. El CICR trabaja intensamente para restablecer el contacto entre familiares y mitigar su angustia y su sufrimiento. En el punto álgido del conflicto en Irak, el CICR y la Media Luna Roja del Irak pusieron teléfonos satelitales a disposición de las personas separadas de sus familiares. Esas comunicaciones inmediatas facilitan el ansiado contacto entre seres queridos. A veces también sirven otros medios de comunicación, como la exhibición de listas de nombres que los familiares pueden consultar. El CICR hace todo lo posible para reunir a familiares, en particular los más vulnerables, como los niños no acompañados. Dramáticamente, muchas personas deben esperar largo tiempo para recibir noticias de sus allegados. La espera puede durar años después de terminados los conflictos. El CICR insiste en que se respete el DIH. Las personas tienen derecho a saber lo que ha sucedido a sus parientes desaparecidos. Para satisfacer las necesidades de los familiares, el CICR procura averiguar todo lo posible sobre lo acontecido a hombres, mujeres y niños desaparecidos. Realiza esa tarea de diferentes maneras, consultando especialistas forenses o publicando un libro de pertenencias, donde los familiares pueden reconocer objetos que permiten identificar a la persona desaparecida. El CICR también se ocupa de recordar a las autoridades sus responsabilidades. Es importante que las personas sepan lo que ha sucedido a sus parientes, para que si no son hallados con vida, por lo menos puedan iniciar el duelo. El Tratado de Ottawa, por el que se prohíben las minas antipersonal, adoptado en 1997, ha salvado centenares de vidas. Ese tratado ha fortalecido el derecho humanitario que limita la elección de medios y métodos de guerra y prohíbe causar sufrimientos innecesarios. Pero incluso cuando se hayan destruido y removido todas las minas, las víctimas seguirán necesitando asistencia. Eso también forma parte de la labor del CICR. En 2003, por ejemplo, equipos especializados del CICR ayudaron a más de 30.000 personas a reconstruir su vida. Pero las minas son solo una parte del problema. Las municiones sin estallar, los obuses y las bombas racimo siguen destruyendo vidas y bienes mucho después del término de un conflicto. El CICR trabaja con las comunidades para ayudar a que se comprenda la naturaleza letal de las minas terrestres y las municiones sin estallar. Expertos jurídicos del CICR han trabajado fructuosamente junto con los estados y la sociedad civil para lograr un nuevo acuerdo internacional sobre los residuos explosivos de guerra. Los recientes avances en biotecnología son prometedores para la humanidad, pero también conllevan graves riesgos. La historia muestra que los avances científicos casi siempre se han utilizado en la guerra.
Por ello, el CICR conduce la iniciativa Biotecnología, Armas y Humanidad, una tentativa de reunir a los gobiernos, la industria y los científicos para garantizar que los avances en biotecnología solo se utilicen en beneficio de la humanidad. Pero esforzarse por limitar los efectos de las armas es solo un aspecto de la labor del CICR. Las actividades actuales y futuras de la institución en todo el mundo se fundamentan en el derecho internacional humanitario. Existen normas y leyes destinadas a regular el comportamiento de todas las partes en un conflicto. La acción humanitaria neutral e independiente debe mantenerse. Esa acción contribuye a reducir el sufrimiento.